Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy en este Día Internacional del Trabajo, día de reivindicaciones, día también festivo. De hecho, es uno de los periodos del año en los que más coches abran las carreteras en menos tiempo. En 3 días, la DGT calcula que habrá más de 6 millones de desplazamientos en la carretera, que serán además bajo la lluvia en el norte y en la franja mediterránea del país. Jordi Carbó, buenos días. Muy buenos días, pero dejando claro que la lluvia caerá durante poco tiempo. De hecho, la mañana va a ser soleada en la mayor parte del país, pero ya empiezan a crecer nubes cerca del Mediterráneo, donde ya durante la mañana caerán algunos chubascos en el sudeste de la península, pero será durante la tarde cuando en la Ibérica, en todas las montañas cercanas al Mediterráneo y en los Pirineos, las tormentas, como ayer, volverán a descargar con intensidad y cuidado en carretera, porque van a reducir mucho la visibilidad y en algunos casos irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, chubascos también durante la tarde, pero más aislados en el Cantábrico. Y una novedad, con el mes de mayo se van las temperaturas extraordinariamente altas, hace un poco de frío a esta hora, durante la tarde al sol el ambiente será agradable, pero donde llueva de nuevo va a refrescar. Este 1 de mayo ha arrancado oficialmente la campaña para las elecciones andaluzas. Se vota el 17 de mayo, una cita en la que el Partido Popular se juega a revalidar su mayoría absoluta para evitar depender de Vox. No nos podemos meter en un lío. No podemos estar dependiendo de quien nos quiere meter los palos en la rueda, quien nos quiere chantajear o quien quiere volver atrás. Volver al pasado más oscuro que hemos tenido en Andalucía. El primer mensaje de Juanma Moreno, que trata de evitar quedar en manos de Vox, como le ha ocurrido a su partido, al Partido Popular, en Extremadura o en Aragón, ya cuyo riesgo apelaba precisamente la socialista María Jesús Montero. No se puede construir sociedades excluyendo a una parte que molesta para algunos. Y esto es a lo que nos enfrentamos. El candidato de Vox, Manuel Gavira, centra su campaña en el principio de prioridad nacional, que es lo que ha impuesto en otros territorios, mientras que la coalición de Izquierda por Andalucía pone el foco precisamente en la defensa de los servicios públicos para todos. Acabar con esta política de puertas abiertas, que colapsan los servicios públicos y que generan miedo, intranquilidad e inseguridad en nuestros barrios. Por la vivienda asequible para los jóvenes y para los no tan jóvenes, por una sanidad pública orgullo de Andalucía, por una educación gratuita, por una dependencia que dé dignidad a quienes lo necesiten. Así está empezando el viernes, hoy es 1 de mayo. Pues estos mensajes políticos de anoche, en el inicio de esa campaña, son lo más inmediato de una actualidad muy centrada por lo demás en la página judicial. Ángel Villascusa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este viernes empieza también con los ecos de la declaración de ayer de Koldo García en el Supremo, en el juicio de las mascarillas, donde negó haber cobrado comisiones y defendió que su labor se limitó a asegurar que el material sanitario llegara a España en los meses más duros de la pandemia. El que fuera mano derecha de José Luis Ábalos ha negado que el dinero que manejaban procediera de pagos de empresas a cambio de adjudicaciones, aunque sí reconoció que las chistorras eran billetes de 500 euros y defendió que el dinero era legal, de guardias civiles que le pedían cambiarlo o de alquileres e incluso de reintegros del Partido Socialista. Le daban 1 o 2 chistorras al mes. 1 o 2 chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto? Sí. Sin embargo, el Partido Socialista ha aportado un certificado del año 2024, si no recuerdo mal, que dice que no había billetes de 500, no ha aportado los anteriores. Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas. Algunos sí. El PSOE negó ayer haber entregado billetes de 500 euros a Koldo García. El PSOE, de hecho, alega cierta indefensión porque tanto Koldo apela a dinero que el PSOE niega haber pagado, al menos esos billetes de 500 en reintegros, como dijo el acusado, y también niega la financiación ilegal, que es a lo que apuntó Víctor de Aldama en su declaración del otro día. A pesar de lo que apunta la UCO, Koldo se presentaba como una víctima del empresario de Aldama, como un simple subordinado de Ábalos que solo estaba ahí, dijo, para ayudar al exministro. Es verdad que yo, para no molestar al señor Ábalos, lo que yo pensaba adelantarlo para que él ya lo tuviera hecho al final del todo. Y algunas cosas ni se enteraba el pobre.
Ni se enteraba el pobre, es lo que dice en el juicio, en el Supremo, Koldo de Ábalos. Lo que hizo también fue reconocer que sí movieron el currículum de las mujeres relacionadas con Ábalos o también el pago del piso a Jessica Rodríguez. Pedro Jiménez. Koldo García se ha presentado en el Supremo como el chico para todo de Ábalos. Consciente de sus altas responsabilidades, quiso evitarle dolores de cabeza y se ocupó de cosas mundanas, ha dicho. Por ejemplo, buscar piso a su ex, que pagó la trama durante casi 3 años porque no podían echarla. Jessica les amenazaba. Sí que es verdad que esta señorita, presionó bastante que había que darle solución a sus problemas, porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas, no ilegales, sino personales. Sobre su trabajo de asesor ha defendido el contrato de mascarillas o el rescate de Europa. La consigna del ministro en pandemia era traer material sanitario y eso hizo. Yo traslado lo que necesita cada empresa y ellos deciden si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Cómo voy a decidir yo un rescate? ¿Cómo voy a decidir yo la compra de mascarillas? 7 horas y media de declaración, entre muchos no recuerdo, porque no ha podido confirmar que fuera Aldama el que le pasara la oferta de la empresa de la trama que se llevó los contratos de mascarillas. El exministro Ábalos comparecerá ya el lunes ante el Supremo. Es el último de los acusados que falta por pasar ante el tribunal. Será el mismo día en el que se retome también el juicio por la Kitchen, la trama del Ministerio del Interior que presuntamente usó recursos públicos para espiar al extesorero del PP, a Luis Bárcenas. Ayer el inspector Manuel Morocho siguió estrechando el cerco sobre los acusados. Después de decir el miércoles que era una operación de la policía para entorpecer las pesquisas, el investigador de la Gürtel insistió en esto mismo y en que los mandos trataron de entorpecer su trabajo. Habló a partir del 2009, cuando se producen las entradas y registros y la intervención de documentos y sobre todo de sacar el primer informe de cargos públicos, aquello se dinamitó. ¿Por qué? Porque aparecían nombres de cargos del Partido Popular y ya pues hubo una involución pública, notoria, en contra de la investigación, de todo la juez, fiscal y unidad investigativa, que fue continuada en el tiempo. Ha dado detalles Morocho en sus 2 días de declaración realmente muy llamativos. Ayer llegó a decir ante el tribunal, dijo en la Audiencia Nacional, que cuando hablaba con el juez que estaba instruyendo, que estaba llevando la investigación, llegaron a temer los dos, tanto el juez como Morocho, que hubiera micrófonos y buscaban lugares más apartados para poder hablar con tranquilidad. Bueno, y en este contexto en el que se enredan política y justicia, también destaca la decisión anunciada ayer por la fiscal general del Estado, por Teresa Peramato, de sustituir a Adrià Almudena Lastra como fiscal jefa de Madrid. Sí, que fue quien declaró contra el anterior fiscal general y que apuntó a que Álvaro García Ortiz fue quien filtró los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una parte del sector conservador entiende la decisión de Peramato poco menos que como un ajuste de cuentas. Además, entre lo que es noticia en la mañana de este viernes 1 de mayo, el PP que defiende al agitador ultra Vito Quiles después de la denuncia de agresión que ha presentado ya la mujer del presidente del gobierno. Según el secretario de organización del PP, Miguel Tellado, el agredido fue Quiles por una de las amigas de la mujer del presidente que la acompañaba cuando éste las increpó. Y esto es lo que llegó a decir la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. Más allá de eso, yo condeno cualquier tipo de violencia y de acoso, por supuesto. También al periodista, porque las imágenes que hemos visto, lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista, pero en el caso de que fuera al revés, también, por supuesto. Las 7 y 8 de la crónica internacional con la que empieza el día, pues vuelve a tener un nombre propio, el de Donald Trump, que esta noche ha vuelto a amenazar a España. Ha sido en la Casa Blanca ante un grupo de periodistas con los que iba despachando. Y cuando le han preguntado si se plantea retirar parte de las tropas en España y en Italia, que es lo que el propio Trump amenazó con hacer con Alemania después del encontronazo con el canciller Merz, que dijo que Irán estaba humillando a España. Trump ha respondido probablemente sí, Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible. Trump, que por tanto sigue lanzando estas amenazas que luego nunca termina de concretar, al menos de momento. Del mismo modo que no se ha concretado la tregua con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Las conversaciones siguen paradas y a pesar de la tregua indefinida entre los dos países, los mercados siguen marcados por la incertidumbre. El barril de Brent, que llegó ayer a superar su máximo desde 2008, los $125, aunque ahora se ha moderado y se sitúa en los 112, eso sí, muy lejos de los $70 en los que estaba antes del conflicto. Es prácticamente el doble.
La volatilidad del precio del crudo, que acaba notándose en lo que cuesta llenar el depósito de gasolina, ha sumado estos días más todavía un factor que añade más incertidumbre, y es la salida de Emiratos Árabes de la OPEP, la Organización de los Países Productores de Petróleo, y que actúan sobre el precio que pagamos todos al final. Esta decisión tiene efectos políticos en esa región. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Más allá de lo económico, esta salida de la OPEP representa otra muestra más del reequilibrio de fuerzas en Oriente Medio, la ruptura de la cohesión de sus naciones, y en particular es otra señal más de la rivalidad entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí por el liderazgo de la región, un pulso que se ha acentuado con la guerra de Irán. Las relaciones bilaterales se han deteriorado mucho en la última década. La producción petrolera de Emiratos está por debajo de sus capacidades por las cuotas que Arabia termina imponiendo en la OPEP, y ambos rivalizan por atraer inversiones y convertirse en centros de negocio regional. Pero el reconocimiento de Israel por parte de Emiratos en 2020 fue un punto de inflexión, como señala Eduard Solé, doctor en Relaciones Internacionales en la Autónoma de Barcelona. La firma de los acuerdos de Abraham pues es un elemento claro, ¿no?, donde las trayectorias divergen, donde Emiratos Árabes Unidos opta por la normalización de relaciones con Israel y por cultivar una forma distinta de estas relaciones triangulares con Estados Unidos y con Israel, mientras que Arabia Saudí pues se mantiene en una posición, en este sentido podríamos decir, más cauta, más conservadora. Antes y después de esta firma, ambos han defendido posturas diferentes en conflictos como los de Siria, Libia, Yemen o Sudán, donde ambos rivalizan por ganar influencia en el Mar Rojo, apoyando a cada una de las partes en conflicto. Pase lo que pase en la región, lo que está muy claro es que Israel sigue haciendo lo que quiere. El ejército hebreo volvió a detener ayer a 175 activistas de la Flotilla de la Libertad que busca romper el bloqueo humanitario al que somete la Franja de Gaza. Los abordaron en aguas internacionales. Hay una treintena de españoles, según el Ministerio de Exteriores, que ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada israelí en España para trasladarle la condena por lo que ha sucedido. Vamos a Tel Aviv. Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el incidente ha vuelto a tensar las relaciones diplomáticas entre Israel y España. De hecho, anoche Pedro Sánchez, en un mensaje, acusó a Israel de volver a violar la legalidad internacional por asaltar, dijo, una flotilla civil en aguas que no le pertenecen. Aseguró también en ese mensaje que están haciendo todo lo necesario desde el Gobierno para asistir a los 30 españoles que hay retenidos, y exigió a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación, y también se dirigió a Netanyahu pidiéndole que cumpla la ley de nuestros mares. Sin embargo, el primer ministro israelí anoche, por su parte, sacó pecho de esta operación, felicitó a su armada diciendo que han impedido que la flotilla que apoya a Hamás llegara a las costas de Gaza. Dijo que los activistas van a regresar a sus casas y, de forma irónica, dijo que desde allí seguirán viendo Gaza desde YouTube. Recordemos que la Franja de Gaza sigue asediada por el ejército israelí y que nadie puede entrar, ni siquiera los periodistas internacionales, sin el permiso del ejército de Benjamin Netanyahu. Y algo más todavía, algo que ha publicado hace apenas unas horas la revista The Lancet, un estudio que dice que gracias a las vacunas existe la posibilidad, con todas las cautelas, de que el cáncer de cuello de útero se pueda eliminar dentro de 2 décadas, Marina Fernández. Para 2048, menos de 4 mujeres de cada 100.000 desarrollarían cáncer de cuello de útero en los países de ingresos altos, una tasa que la OMS considera igual a la eliminación. Por primera vez se podría hablar así de un tumor, en palabras del responsable de la OMS de control de cáncer. La investigación de The Lancet le pone fecha a ese hito histórico que países como Australia podrían alcanzar antes. Gracias a la vacunación y los cribados, porque este cáncer lo provoca una infección, la del virus del papiloma humano, para la que hay vacuna y que se puede detectar a tiempo con controles ginecológicos periódicos, estrategias que los países sin recursos no pueden desarrollar. Y de los deportes, el Rayo, que está a 90 minutos de la primera final europea de su historia. Sampe, buenos días. Buenos días, Sastre. En la competición de la Conference, aunque tendrá que viajar a Francia con una renta muy corta, anoche en Vallecas, Rayo 1, Estrasburgo 0. En la ida de semifinales, el gol de Alemão en el 9 de la segunda parte, el rayista Jorge de Frutos en la tele con derechos. El trabajo era conseguir la victoria hoy. Sabemos que esto no nos da la clasificación, ni mucho menos. Sabemos que allí va a ser un partido durísimo. Ellos en su casa son muy fuertes. En la otra semifinal, Shakhtar Donetsk 1, Crystal Palace 3, la vuelta de ambas semifinales el próximo jueves, y nueva derrota de Valencia Basket en casa con Panathinaikos 105-107 tras prórroga. Se le complica a Valencia estar en la Final Four de la Euroliga. Momento de saludar en Aragón a Mónica Farrero. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias, Yanire Alfaya. Hola, Yanire. Muy buenos días. Contigo vamos a empezar porque ha muerto el creador de la frase "una hora menos en Canarias".
Sí, en la década de los 70, José Antonio Pardellas conectaba con el programa Protagonistas de Radio Nacional y empezaba a introducir el Una hora menos en Canarias. Al principio solo se usaba si estaba él, hasta que un director se plantó en Madrid y pidió que se replicara en toda la programación, y al final cuajó, lo recordaba el propio Pardellas hace unos años en La Ventana. Y hasta en el teatro se gastaba alguna broma. 2 en el teatro. Hola Pepe, ¿qué tal tanto tiempo sin verte? Por cierto, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 65 años, 64 en Canarias. Una hora menos en Canarias, que recordaba Pardellas en sus inicios, generaba confusión en las agencias de viaje. ¿Puede que también sea el lapsus más repetido entre nosotros? 6:45 y 40 en Canarias. Y a las 10:32, un minuto menos en Canarias, un minuto menos en Canarias. Ahí está atenta la unidad de vigilancia siempre, así que hoy despedimos a Pardellas, histórico locutor de radio. En el recuerdo, sí, todos hemos pasado por ahí, por dar mar la hora en la radio. Mónica, el reencuentro de una amistad perdida durante más de 40 años. Sí, la de Karen y Conrado, que se conocieron en la base aérea de Zaragoza en el año 76. Ella estuvo destinada hasta el 78 en el Departamento de Policía de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y él hacía el servicio militar. Trabaron buena amistad que continuó por carta cuando ella regresó a su país, pero perdieron el contacto. Pasadas las décadas, una carta de Karen desde Texas llegó a la mesa del periodista Ramón J. Campo en la redacción de Heraldo. Ella buscaba a quien fue su amigo décadas atrás. Lo localizó, los puso de nuevo en contacto y ahora, el pasado 23 de abril, Día de Aragón, se han reencontrado. Karen estaba con amigos de viaje por España, se escapó en AVE hasta Zaragoza para volver a verse y visitar la ciudad que dice encontró muy cambiada. Fueron solamente unas horas, pero pudieron visitar el Pilar, pasear por el centro y también comer con la familia de Conrado. Su mujer hasta preparó ternasco. Su hija hizo de traductora y ya se han emplazado a verse de nuevo, eso sí, con un poquito más de tiempo. ¿Qué pasa con La Graciosa, la octava isla de Canarias, que es conocida mundialmente por una canción, y ahora lo que hay, Yanire, es cierto temor a una posible masificación turística? Sí, porque hace solo una semana que se estrenó esta canción de Quevedo y Elvis Crespo, pero ya apunta maneras para ser la canción del verano. Si no está nerviosa, de ti ya me hice un par de cosas. En ese corazón cabe poquita gente como en La Graciosa. Tiene 4 millones de reproducciones, un honor para la isla, la más pequeña del archipiélago, porque tiene solo 27 kilómetros cuadrados y unos 700 habitantes censados, pero los vecinos avisan de que ya reciben 300.000 visitantes cada año. Que tenemos un problema de julio a octubre, sí que lo tenemos, y mi pregunta es, ¿tenemos los medios para gestionar? Piden a los turistas que sean respetuosos cuando les visiten. Has abierto un melón interesante y creo que es todavía pronto, la canción del verano. Pero bueno, dadme unos meses y luego lo resuelvo. Yo me tiro a la piscina. En el próximo verano, haces bien. Yanire, Mónica, que tengáis un feliz viernes. Buen fin de semana. Hasta luego, adiós. Nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos va a proponer un encuentro entre dos grandes del teatro. Pepe Sacristán, que interpreta las memorias de Fernando Fernán Gómez. Siempre es un lujo poder ver sobre un escenario a José Sacristán, pero quizá aún más rindiendo homenaje al gran Fernando Fernán Gómez, al que consideró su maestro y por el que siempre tuvo una especial fijación. Al lado de Fernando uno aprendió un montón de cosas. Yo concretamente, ¿qué supone el ejercer la profesión de actor en un país como este sin caer en espejismos o en fin, equivocaciones o falsas alarmas, ¿no? Sacristán ha adaptado en El hijo de la cómica las memorias de Fernán Gómez, que también dirige e interpreta, una mirada a la historia de uno de los mayores exponentes de la cultura del siglo XX, pero también a un país y a su historia reciente. Verlo un poco a través de la mirada del niño que era, o el niño o el adolescente que fue Fernando, porque nació en el 21 y le tocó el golpe de Primo de Rivera, la proclamación de la República, la guerra, la posguerra, y visto desde la perspectiva de un chico que nació de madre soltera, con precariedad. Y a mí me importaba eso, dar a conocer ese crío y cómo él miraba la España de su tiempo. La obra está en cartel en el Teatro Bellas Artes de Madrid a partir de octubre, en el Teatro Romea de Barcelona. Después continuará de gira por España. Seguiré su paso, caminito a Dios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.